El océano ha escondido muchos secretos, pero ninguno tan enorme como el megalodón. Imagina un mundo entre hace 16 y 3,6 millones de años, cuando los mares del Mioceno y el Plioceno estaban en plena transición. Las corrientes se reorganizaban, las aguas superficiales se volvían más frías y productivas, los bosques de kelp se expandían como fábricas de vida, y las plataformas costeras hervían de criaturas. Las ballenas filtradoras eran más pequeñas y diversas que las actuales. Los cachalotes con dentaduras terribles surcaban rutas migratorias, y entre esas sombras patrullaba el rey de las profundidades, el megalodón, un tiburón colosal que cruzaba océanos siguiendo a sus presas. Era un mundo joven, dinámico y feroz, donde una sola migración podía alterar el equilibrio de todo un ecosistema. Y sin embargo, si el megalodón parecía el cazador perfecto, ¿por qué cayó? El clima se volvió irregular, las presas cambiaron de tamaño y distribución, y un rival más pequeño pero eficiente empezó a disputarle el trono. No hubo un estruendo final. La caída fue silenciosa, una suma de competencia, hambre y un océano que ya no jugaba a su favor. Cuando los gigantes pasan hambre, la catástrofe no hace ruido, simplemente dejan de estar. En este viaje seguiremos sus huellas por las costas, a través de rutas migratorias y cicatrices en huesos antiguos. Veremos su origen y linaje, su anatomía y estrategia de caza, sus presas y rivales, su ascenso al dominio y las causas de su desaparición. Desmontaremos mitos, compararemos evidencias y entenderemos cómo la muerte de un tiburón pudo abrir el camino a las ballenas más grandes de todos los tiempos. Acompáñame al océano, vamos a mirar a los ojos de un fantasma y a escuchar lo que sus dientes aún gritan desde el fondo del mar. Buceemos hacia atrás no un año ni un siglo, sino millones de años, hasta el Mioceno medio y tardío, avanzando después al Plioceno. Los relojes geológicos nos sitúan en un intervalo de hace aproximadamente 16 a 3,6 millones de años. El planeta es otro. Los continentes se reajustan, los gradientes térmicos se intensifican, los polos acumulan frío, y la circulación termohalina cambia las autopistas de nutrientes. En los mares templados, inmensos bosques de kelp anclan sedimentos y multiplican la productividad de las especies. Las plataformas continentales se convierten en viveros de peces, invertebrados y mamíferos marinos. Rorcuales primitivos, ballenas barbadas medianas, delfínidos robustos y cachalotes depredadores tejen un mosaico trófico incomparable. En ese escenario, prospera el megalodón, un superdepredador cosmopolita, transoceánico, capaz de patrullar costas y alta mar, de cruzar líneas de corriente y de ajustar su rumbo a la respiración migratoria de sus presas. Durante décadas se repitió que su final se produjo alrededor de los 2,6 millones de años, en el límite Plioceno-Pleistoceno, una coincidencia cómoda con el arranque de las glaciaciones más marcadas. Sin embargo, el examen fino del registro fósil sugiere otra cronología. Múltiples cuencas marinas carecen de restos confiables por encima de los 3,6 millones de años, lo que adelanta su extinción a pleno Plioceno. Esta diferencia no es un tecnicismo. Si el megalodón ya no existía cuando comenzaron las glaciaciones del Pleistoceno, su declive se ata más a la reestructuración de ecosistemas del Plioceno y sus cambios en corrientes, productividad y composición de ballenas filtradoras que a un único golpe climático. Así, cuando las nieves mayores del norte bajaron al escenario, el actor gigante ya había salido de escena, dejando solo sus dientes para contarnos la historia. Los tiburones son peces cartilaginosos y su esqueleto, hecho de cartílago, fosiliza mal. Sus dientes, en cambio, están mineralizados y resisten el paso de millones de años. Del megalodón nos quedan sobre todo dientes, una biblioteca de esmalte que debemos aprender a leer. Grandes, triangulares, con serraciones finas, la cara interna ligeramente convexa, la externa plana o un punto cóncava, la raíz en forma de V, amplia. Son cuchillos evolutivos creados para rebanar carne y grasa a escala industrial.
Como los tiburones renuevan sus filas dentales durante toda la vida, cada individuo produjo decenas de miles de piezas. Por eso la especie está representada en sedimentos de medio mundo. Gracias a esa abundancia, la saga de los megadentados se puede reconstruir como una escalera evolutiva. Desde formas de Otodus en el Paleógeno temprano, pasando por especies intermedias con cambios progresivos en tamaño y serraciones, hasta culminar en Otodus megalodon según el consenso actual. Durante años se le ubicó junto al tiburón blanco moderno, Encarcharodon y la familia Lamnidae, por la semejanza de sus coronas triangulares. Hoy entendemos que se trata de convergencia evolutiva, linajes distintos que encuentran una solución funcional similar al enfrentarse a presas grandes y resbaladizas. La conclusión es crucial para cualquier reconstrucción. El tiburón blanco no es su descendiente directo. Comparten orden, no familia, y eso nos impide clonar al blanco a escala para dibujar al megalodón. Los dientes también hablan de comportamiento. Arcos dentarios casi completos muestran una heterodoncia bien marcada. Las piezas anteriores, más altas y simétricas, parecen destinadas a cortes iniciales y profundos. Las laterales, inclinadas, a desgarrar y sujetar. El serrado fino aumenta la eficiencia al fracturar tejidos fibrosos y capas de blubber. Además, en algunas formaciones costeras, la abundancia de dientes pequeños de megalodón sugiere guarderías. Aguas cálidas, someras y productivas, donde hembras parían crías grandes que podían crecer con menor riesgo de depredación. Un comportamiento que hoy vemos en muchas especies vivíparas de tiburones. Esta repetición de patrones a través del tiempo indica que ciertas estrategias, pocas crías, muy grandes al nacer, refugio costero inicial, dispersión juvenil, son soluciones estables para depredadores de máximo nivel. Pero acompañemos la escalera del tiempo con un relato continuo. En el Paleoceno y el Eoceno, los océanos acogen a linajes tempranos de Otodus con dientes grandes, sin la serración fina que luego será emblemática. A medida que el Eoceno avanza hacia el Oligoceno, los bordes de los dientes muestran dentículos incipientes. El tamaño aumenta, las raíces cambian de proporción y la arcada completa empieza a parecerse a la de un cortador de macropresas. En el Mioceno temprano y medio, el linaje se expande. En costas templadas aparecen dientes cada vez más grandes y serrados que apuntan a una especialización creciente en mamíferos marinos. El Mioceno tardío y el Plioceno marcan el apogeo y después el declive. El megalodón reina en muchos mares, pero el tablero se mueve, las corrientes se reordenan, los rivales se multiplican y el menú cambia. Alrededor de los 3,6 millones de años, las páginas del registro dejan de mostrar su firma. La escalera no da saltos milagrosos, muestra una tendencia sostenida, un experimento evolutivo que alcanzó su cenit y terminó cuando el escenario dejó de sostenerlo. Pero ¿cuál era verdaderamente su apariencia? La pregunta inevitable es el tamaño. Las primeras estimaciones extrapolaban la longitud total a partir de la altura de un solo diente anterior, usando proporciones del tiburón blanco. Con el tiempo, el enfoque se refinó. Hoy se prefiere sumar anchos de corona de denticiones casi completas para evitar sesgos posicionales, comparar con conjuntos de lamniformes vivos y, cuando la suerte del registro lo permite, usar columnas vertebrales con centros calcificados para añadir anclas ontogenéticas. El consenso conservador otorga longitudes adultas por encima de 15 metros, con máximos plausibles de alrededor de 18 a 20 metros en individuos excepcionales. Algunos modelos que proponen un cuerpo algo más esbelto elevan el techo razonable hasta el entorno de 24 metros para casos extremos. No todos los megalodones eran colosos récord. Como en ballenas modernas, la mayoría se encontraría en rangos medios con pocos gigantes. El peso no es menos esquivo, todo depende del modelo corporal que uno asuma. Las extrapolaciones tipo tiburón blanco robusto producen decenas de toneladas. Si el cuerpo era más alargado, la masa baja para una misma longitud, pero siempre hablamos de un animal en la escala de una ballena pequeña. Lo importante no es clavar una cifra, sino el orden de magnitud. Una boca descomunal,
musculatura poderosa y reservas para sostener migraciones largas y emboscadas explosivas. En cuanto a la mordida, los lamniformes grandes modernos superan los 18.000 newtons. Escalar esa fuerza no es lineal, pero los modelos convergen en que el megalodón generaba presiones muy superiores y, más decisivo aún, las aplicaba con un borde cerrado óptimo para abrir canales profundos en carne y grasa y seccionar estructuras clave. Su táctica, inferida por analogía y por marcas en fósiles, habría combinado un ascenso desde abajo, un impacto inicial que desestabiliza o fractura y una o dos mordidas que cortan tejido vital o incapacitan el movimiento de la presa. Por dentro tenía el motor, era térmico. Como otros lamniformes grandes, mantenía regiones del cuerpo, músculos rojos, vísceras, encéfalo, más cálidas que el agua gracias a intercambiadores de calor, mientras que su gran tamaño favorecía la gigantotermia. Ese combo mejora la resistencia y la eficiencia a velocidad de crucero, permite ráfagas cortas y favorece la tolerancia a temperaturas variables, el pasaporte de un migrante oceánico. Respecto a su apariencia, no tenemos piel ni pigmentos, pero la lógica del camuflaje vertical sugiere contracoloración. Dorso oscuro, vientre claro. Las aletas pectorales y la dorsal debieron ser grandes, estabilizadoras, con formas falciformes adaptadas a giros amplios y a la sustentación a velocidad. La cola, heterocerca, funcionaría como un timón de potencia para ascensos súbitos. Lo esencial es no confundir la silueta con la del tiburón blanco. La familia distinta y la ecología a otra escala admiten un megalodón más longilíneo que las viejas maquetas sugieren. De esta forma, atemorizó su mundo. El mar del Mioceno estaba repleto de plataformas fértiles, corredores migratorios y bosques de kelp que convertían la luz y el movimiento del agua en una sinfonía de productividad. En ese entramado, las ballenas barbadas pequeñas y medianas, los delfínidos y los cachalotes depredadores eran piezas clave del menú del megalodón. Los mamíferos marinos aportan algo que los peces raramente ofrecen en igual medida: grasa concentrada, blubber denso, el combustible perfecto para un depredador que gasta mucho. El megalodón también atacaría grandes tortugas, pinnípedos, rayas e incluso otros tiburones, y aprovecharía carroñas cuando el azar lo brindara. Un cetáceo muerto es un tesoro energético demasiado grande como para ignorarlo. De esas interacciones tenemos pruebas directas: huesos de ballenas con cortes limpios y profundos, marcas de separación consonantes con serraciones finas, costillas y escápulas con surcos que cicatrizaron. Señal de ataques fallidos a víctimas que sobreviven lo suficiente para que el hueso se recupere, y vértebras sin curación que insinúan emboscadas letales. En costas tropicales y templadas, depósitos ricos en dientes pequeños de megalodón junto a peces costeros apuntan a guarderías. Aguas someras, cálidas y con presas fáciles donde hembras parían crías ya grandes, del orden de 2 a 3 metros, que minimizaban el riesgo. A escala espacial, la especie era cosmopolita. Sus dientes aparecen en varios continentes, y la geografía de hallazgos, combinada con modelos de isótopos y tallas, dibuja un animal habituado a cruzar mares, a moverse con las estaciones y a buscar el pulso de nutrientes y presas que marcan los márgenes continentales. No estaba solo. En su tiempo compartió mares con cachalotes macroraptores, parientes de Leviatán, capaces de cazar presas grandes, y con lamniformes de talla notable. A medida que avanza el Plioceno, el linaje del tiburón blanco gana presencia en aguas templadas, con una estrategia flexible que incluye pinnípedos y cetáceos pequeños. La geoquímica ofrece una pista de esta colisión. Los isótopos de zinc en esmalte dental indican niveles tróficos comparables en algunos lugares, lo que sugiere solapamiento dietario. Y cuando dos superdepredadores persiguen presas parecidas en los mismos espacios, la tensión ecológica sube. El que necesita menos energía para funcionar tiene una ventaja silenciosa pero rotunda. Pero, ¿por qué el megalodón dominó durante millones de años? El poder del megalodón se debía a que su boca y dentición le permitían fragmentar presas enormes a gran velocidad
reduciendo el tiempo de manejo y con él el riesgo de perder la comida ante carroñeros oportunistas. Su estrategia energética, focalizada en mamíferos marinos cargados de grasa, hacía que cada captura acertada pagara con creces el costo de desplazamiento y termorregulación. Su movilidad transoceánica, alimentada por una fisiología de resistencia, le permitía abandonar zonas pobres y apostar por corredores más productivos. En un planeta de corrientes cambiantes, esa plasticidad espacial es una póliza de seguro. Su historia de vida: pocas crías, muy grandes al nacer, crecimiento rápido al inicio, madurez tardía, maximiza la supervivencia individual en ambientes relativamente estables y su patrón de ataque, ascenso desde abajo, impacto, corte, es eficiente, repetible y devastador. Además, la existencia de guarderías sugiere comportamientos espaciales estructurados, zonas de cría, rutas entre estas y áreas de alimentación, y un uso del paisaje marino que recuerda a los lamniformes pelágicos modernos. Todo ello compone la receta de un superdepredador de amplio radio que supo explotar un océano lleno de cetáceos medianos y abundantes. Y quizás, en este punto del video, te estés preguntando ¿cómo sabemos todo esto? Reconstruir a un gigante con fósiles fragmentarios exige un arsenal de herramientas. La morfometría dental compara anchos, alturas, ángulos y serraciones en miles de dientes para inferir posiciones en la arcada y vincularlas con estimaciones de tamaño corporal basadas en patrones vistos en tiburones actuales. Las raras columnas de centros vertebrales permiten estimar longitudes y edades, gracias a la lectura de bandas de crecimiento, y apuntan a individuos longevos con décadas de vida, algo esperable en el tope trófico. Los isótopos estables ofrecen la química del comportamiento. El oxígeno ayuda a inferir temperaturas y hábitats. El carbono, fuentes tróficas. El zinc, niveles tróficos relativos, cruciales para comparar depredadores contemporáneos. Las marcas de mordida en huesos son escenas del crimen petrificadas. Ancho de surco, profundidad, separación de serraciones. Todo ello permite identificar culpables y, a veces, reconstruir la secuencia del ataque. Los modelos biomecánicos simulan fuerzas de mordida y tensiones mandibulares a partir de comparaciones alométricas con lamniformes vivos, para acotar lo que el megalodón podía cortar y con qué eficiencia. Y la distribución geográfica y estratigráfica de los dientes, dónde aparecen y en qué capas, revela el rango de la especie y, por su ausencia sistemática por encima de ciertos horizontes, la cronología de su desaparición. Cuando todas estas líneas convergen, el retrato deja de ser un boceto y se convierte en figura. Al igual que todos los depredadores antiguos, el megalodón también se extinguió. Las extinciones rara vez obedecen a una sola causa espectacular. Casi siempre son un cóctel de presiones que, combinadas, superan la capacidad de respuesta de la especie. En el caso del megalodón, la trama arranca con un cambio en el menú. Las ballenas filtradoras del Mioceno eran más pequeñas y diversas. En el Plioceno, esa diversidad se reorganiza y disminuye en algunos clados, alterando el tamaño promedio y la disponibilidad de presas óptimas. Paralelamente, la circulación oceánica se reajusta. Los gradientes térmicos y los patrones de afloramiento cambian de lugar o de intensidad, y zonas que antes eran cornucopias pueden volverse menos confiables. Todo ello obliga a recorrer más kilómetros por cada presa, y ese costo adicional muerde el presupuesto energético de un cuerpo gigantesco. A la vez, competidores más pequeños y eficientes, como el linaje del tiburón blanco, se expanden en aguas templadas, con dietas flexibles y requerimientos menores. Algunos odontocetos depredadores ocupan nichos robustos. La evidencia de solapamiento trófico sugiere que, en ciertos escenarios, megalodón y blanco competían directamente. En términos demográficos, la historia de vida del megalodón, pocas crías, madurez tardía, se vuelve un talón de Aquiles. Bastan unas cuantas temporadas malas, con presas escasas y competencia alta, para que la reproducción efectiva caiga por debajo del reemplazo. No hace falta imaginar una mortandad masiva, basta con que nazcan menos crías, que crezcan más despacio o que no superen los cuellos de botella juveniles.
Así, de forma silenciosa, la población se contrae. Cuando el reloj geológico marca el Plioceno de hace 3,6 millones de años, en varias cuencas ya no vemos a este gigante. El océano siguió, pero con un reparto distinto. Aún así, el megalodón ha sido protagonista de muchas leyendas. En primer lugar, no. El megalodón no sigue vivo oculto en fosas abisales. Un depredador de decenas de toneladas dejaría un rastro inconfundible. Avistamientos confiables, cadáveres, dientes frescos, señales tróficas en cadenas alimentarias contemporáneas. Además, su ecología prefería aguas epipelágicas y mesopelágicas, cercanas a márgenes productivos, no residencias permanentes en la oscuridad abisal. Tampoco es cierto que el tiburón blanco moderno sea su hijo directo. El parecido de los dientes es una convergencia funcional, no parentesco cercano, y el megalodón pertenece a Otodontidae, no a Lamnidae. Por último, las mandíbulas gigantes de exposición no son moldes exactos de individuos reales. Muchas son composiciones con dientes de diferentes ejemplares para completar arcadas ideales, útiles para exhibición, pero que requieren cautela interpretativa. Desmontar estos mitos no resta grandeza. Al contrario, nos deja una criatura científica más interesante, con matices y con una historia que se entiende mejor cuanto más datos sumamos. La desaparición del megalodón no liberó mágicamente a las ballenas para convertirse en gigantes. Más bien, ambas trayectorias divergieron bajo nuevas reglas del mar. En el Plioceno y sobre todo en el Pleistoceno, la dinámica del plancton y la estacionalidad de la productividad favorecieron a filtradores capaces de viajar miles de kilómetros para explotar breves explosiones de krill. Con cuerpos enormes, bocas colosales y lenguas acanaladas, las ballenas balaenoptéridas optimizaron su maquinaria para ingerir millones de presas minúsculas en minutos. En ese mundo, el tope trófico lo ocupan los filtradores gigantes, no los cazadores de macropresas. El rol del megalodón como carroñero mayor y podador de cetáceos medianos se reparte entre orcas, tiburones blancos y otros carnívoros. Las megacarcasas siguen siendo islas de nutrientes, pero su origen y destino cambian. La lección es clara: los océanos reconfiguran sus campeones según cambian las reglas de energía y flujo. Imagina la costa del Pacífico Oriental en lo que hoy es Perú o Chile, con sedimentos marinos ricos en restos de cetáceos y dientes de megalodón desperdigados como señales de una caza antigua. Costillas con cortes que delatan un intento de abrir la caja torácica. Vértebras con surcos sin curación que cuentan con emboscadas finales. Falanges mordidas que sugieren un esfuerzo por inmovilizar la aleta caudal. Cruza mentalmente al Atlántico Occidental, a minas fosilíferas en Carolina del Norte o Florida, donde capas enteras contienen dientes de distintas tallas y grados de desgaste, algunos coincidiendo con dientes de blancos ancestrales, testigos de relevos faunísticos a lo largo del Plioceno. En el Caribe, la formación Gatún de Panamá muestra un alfabeto de dientes juveniles, peces costeros y rayas, como si la costa hubiera sido guardería estacional. Y en Europa, de Bélgica a Malta y España, hallazgos dispersos confirman el alcance cosmopolita del depredador. Estas escenas no son postales sueltas. Juntas componen una biografía ecológica. El megalodón cazaba, migraba, criaba y competía a escala oceánica. Para comprender mejor la singularidad del megalodón, conviene compararlo con los gobernantes modernos del mar. El tiburón blanco, con sus 5 a 6 metros en ejemplares grandes, comparte tácticas de emboscada vertical y una fisiología de endotermia regional, pero carece de la escala y, por ello, del presupuesto energético de su antecesor lejano. Su flexibilidad dietaria le permite resistir mejor baches de productividad. La orca, con inteligencia social y caza cooperativa, juega otra liga. Persigue, coordina y enseña, y su plasticidad cultural le abre nichos que un cazador solitario no explota. El cachalote, el carnívoro actual de mayor tamaño, se dispara a las profundidades en busca de cefalópodos gigantes. Su modo de vida no es un reflejo del megalodón, sino otra solución para sostener cuerpos gigantes en un océano moderno. Juntas,
Estas comparaciones muestran que no existe hoy un análogo perfecto del megalodón. Su combinación de tamaño, dieta de macropresas y estrategia solitaria es, por ahora, irrepetible. Amanece en una plataforma templada. El agua sostiene bosques de kelp que se agitan con el oleaje. Más afuera, la línea del afloramiento marca una frontera de tonos. A 60 metros de profundidad, donde la luz se vuelve verde y las sombras se alargan, una silueta pasa casi sin ondular. Es el megalodón. Su sangre, más cálida que el agua circundante, nutre músculos rojos que trabajan sin prisa. Su olfato lee trazas de lípidos y hemoglobina invisibles. Sus ampollas de Lorenzini perciben la electricidad minúscula de músculos que nadan a distancia. Dos rorcuales juveniles, separados por azar o por curiosidad, quedan ligeramente atrás del grupo. El tiburón describe un arco amplio por debajo de ellos, como si dibujara una sonrisa en el agua, y acelera. El primer contacto no es necesariamente una mordida, es un impacto controlado, la entrega de la inercia de un cuerpo de decenas de toneladas en el ángulo correcto. La presa vibra, descompone su forma. Entonces llega la cuchillada. Las serraciones muerden el flanco, el blooper se abre, la sangre dibuja una estela densa. El depredador se aleja un instante, evita el aletazo desesperado, da tiempo a que la fisiología haga su trabajo. Vuelve, corta de nuevo, esta vez cerca de la aleta caudal para restar empuje. El rorcual claudica. Durante horas, el megalodón comerá en pases, eligiendo lo más energético. Los restos que caen alimentarán peces, cangrejos, gusanos, hasta convertir una muerte en un festival de vida en el fondo. Al caer la tarde, cuando el viento levante arrugas en la superficie y los oportunistas se acerquen, el tiburón se marchará mar adentro, ahorrando energía en un zigzag entre capas de diferente temperatura, siguiendo señales químicas que para nosotros son pura poesía. Así transcurren sus días, largos cruces, ventanas de abundancia, banquetes rápidos, retiros prudentes. Así funciona un gigante. En un mar que nunca deja de moverse, el megalodón fue, durante millones de años, la ola más alta. Cortó carne y silencio, dejó cicatrices en huesos y sedimentos, repartió energía desde megacarcasas a gusanos y peces del fondo, y talló comportamientos en presas que aprendieron a migrar, a agruparse, a huir por rutas de luz. Cuando el océano cambió de compás, su sombra colosal se apagó y el trono pasó a otras estrategias. Pero sus dientes, recogidos hoy en playas de medio mundo, siguen siendo páginas de un libro escrito en esmalte. Aprender a leerlas es entender que la grandeza evolutiva no es un título vitalicio, es un contrato revisable con el ambiente. El suyo se rescindió hace 3,6 millones de años. El nuestro, por ahora, nos pide escucha. Y si vuelves conmigo a ese borde de plataforma del Plioceno y miras hacia la penumbra, quizá aún puedas intuirlo venir. No ruge, no hace espuma, solo corta. Luego se pierde. La historia termina, pero el eco de su mordida sigue vibrando en la memoria de la Tierra.